Bienvenidos a Ojo y Vanguardia. Mi nombre es Natalia Vidal y este es un podcast para los amantes de las artes y para los que no las conocen también. El invitado de hoy me va a llevar a un viaje por la historia de la música chilena. Autor del Tiempo en las Bastillas, Un café para Platón, Un velero en la botella y muchísimas más. Un cantante destacadísimo con una trayectoria legendaria en nuestro país. Es Fernando Ubiergo y con él vamos a conversar de música, de su nuevo disco y también de todas las letras que inspiraron aquellos tiempos y aquella música que nos acompaña hasta el día de hoy. Pero antes, déjame presentarte a mis auspiciadores. Al primero que quiero presentarte es a un software que yo utilizo todo el tiempo, sobre todo para la venta de mis productos digitales. Es Flycrew. Si tienes un conocimiento específico que quieras vender, como cursos, charlas, asesorías 1-a-1, entra en flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Y no me quiero callar otro dato que puede serte súper útil ahora que estamos próximos a Navidad. Se trata de Galería Art, una galería de arte virtual que tiene un repertorio de obras maravillosas de arte, con artistas nacionales e internacionales, en el que puedes navegar, buscar tu obra y si no sabes bien cuál es el autor que más te gusta, puedes pedirle a ellos que te hagan una asesoría gratuitamente. Entra a www.galeriart.cl y disfruta de toda esa maravilla para que regales arte de una vez por todas. Como en todos los capítulos, me acompaña la obra de un artista visual chileno. Estamos en el ciclo de Óscar Barra. Con las obras de Óscar, nosotros podemos hacer un viaje hacia el infinito, hacia lo desconocido, hacia aquello más recóndito que tengamos en la imaginación. A veces en el cielo, a veces en lo más profundo del mar. La invitación que nos hace Óscar Barra en cada una de sus obras, ya sea escultura o pintura, es a descubrirnos dentro y a nunca dejar morir nuestro niño interior. Así que de eso te voy a preguntar, Fernando, en mi primera pregunta. Fernando, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí. Es un placer, un honor, me honra tenerte en este episodio. Ya te decía antes que tuve que esperar un tiempo y tener un poco más de práctica entrevistando gente porque quería estar a la altura en este momento. Uy, eso, bueno, primero, muchísimas gracias, Nati, y lo que me dices me pone en dificultad, me siento, me abruma. No, la verdad es que, o sea, siempre, eh, o sea, la verdad, soy un buen conversador siempre así que, por favor, toda la tranquilidad del mundo en ese sentido. Quiero partir, en todos los capítulos parto haciendo la reflexión de una obra de un artista visual chileno, ¿ya? En este episodio tengo a mis espaldas a Óscar Barra. Él se caracteriza por hacer obras que proponen un imaginario especial y que en general son una invitación al espectador a hacer viajes hacia lo desconocido, a abrirle un poco la puerta a la imaginación y de alguna u otra manera tener presente siempre al niño que llevamos dentro. Pero no te voy a hacer una pregunta sobre eso en este minuto. Quiero leer un texto que tú me enviaste, si me das permiso. Por cierto. Porque me pareció fantástico. Yo, tras cámaras, antes de empezar, te comenté que si hay una persona que a mí me aproximó al verso, a la prosa, a escribir de una manera más poética, fueron tus canciones cuando chiquitita. Así que quiero leer un texto que tú me mandaste y que tiene que ver con tus últimas canciones y tu último disco. Dice intuir un remolino. Espero leerlo bien y estar a la altura. Desde que sabemos, la humanidad intenta comprender el origen del universo y la vida. Y aunque somos infinitamente ignorantes ante la inmensidad del universo, existe cierto consenso de que tiempo, energía y materia provienen de un evento ocurrido hace unos 13.800 millones de años terrestres. Esto sucedió cuando una remota explosión provino de la nada, sin una causa o explicación que nos permita inferir la existencia de algo previo a ese estallido. El asunto es que por décadas hemos aceptado que a partir de aquel chispazo expandiéndose como una pompa sin bordes, nace esta inmensidad que nos contiene en diversidad de formas, materias y existencias. De modo que el tiempo y todo el espacio habrían nacido y evolucionado simultáneos a partir de aquella singularidad que hoy llamamos Big Bang. En lo personal, esta explicación me resulta cada vez menos comprensible.
Algo no rima y no podría explicarlo. Soy una nanoexistencia especulando sobre su entorno y sobre esta supraverdad. El asunto es que con el paso de los años la glamorosa teoría ya no me resulta no digerible y como consecuencia mi comprensión recurre a una vieja herramienta que no resiste el escrutinio de la ciencia, mucho menos de su método, ya que el instrumento que me asiste es de naturaleza bastante desconocida. Me refiero a la intuición. Y desde ya reivindico su valor como fuente de sabiduría acumulada de existencia transtemporal, donde la razón rara vez alcanza. La intuición por siglos ha sido desdeñada, no obstante muchos avances de la humanidad son resultado sin crédito de este inagotable manantial. Cuando la intuición murmura es la vida misma, el todo profundo hablando en su lenguaje sutil. Cuéntame acerca de tus últimas investigaciones y exploraciones sobre la intuición. Respecto de la intuición, a mí me parece que ha sido una forma de percepción de la realidad devaluada ni siquiera sé desde cuándo, pero por lo menos en los tiempos modernos. Intuyo que antes no era así. Yo creo que fuimos dotados de alguna capacidad de poder percibir el entorno, cualquiera sea, digamos, no estrictamente y únicamente a través de los 5 sentidos formales que nos han enseñado siempre. Esta cuestión me empezó a inquietar desde que era chiquillo, muy niñito. Hubo una serie de acontecimientos, no vean la lata contando esas cosas, pero una serie de acontecimientos en la infancia y algunos en la adolescencia también, donde mi madre o yo, alguna experiencia con mi padre, o experiencias de anticipación a hechos. O sea, ya no esta cuestión, no era el simple déjà vu de que me parece que esto lo he vivido. No. Yo mismo, en algún momento sueño, llegué a tener miedo a soñar. En algún momento sueño, ese sueño premonitorio que no era sino una cuestión súper cotidiana, la caída de un muro y detrás del muro ese aparecían unos piratas con un tesoro. Ahí vino un poco ya la cosa más de la infancia, pero sueño, ese muro que no tenía por qué caer ni nada. Pues bien, eso lo comento un día a mi madre, a mi tía Silvia. Le digo, mira, ese muro que está ahí, yo soñé que se caía. Bueno, no me pescaron. Bueno, como 2 semanas, un día vuelvo al colegio y están mi tía Silvia y mi mamá paradas en la puerta así mirándome, pero con unos ojos que no eran los ojos con que me veían siempre. Y entro y el muro estaba abajo, estaba en el suelo. Una máquina que pasó por la calle y que hizo con su brazo, ¡puc!, le dio un golpe a este muro y el muro, o sea, no es que el muro estuviera trizado, húmedo, no. Bueno, estos hechos, ese y un sinfín, me hicieron pensar que el tiempo no era una cuestión a lo mejor tan lineal como la entendemos y que a lo mejor el tiempo alguien lo inventó como para que las cosas no sucedan todas juntas nomás, ¿me entiendes? Pero entonces decía, eh, todas estas ganas de entender la realidad me inquietaron y digo desde más chico aún. eh, y voy a contar un último ejemplo que puede graficar porque creo que es el origen de todo. Y diría el origen de todo, incluyendo, no incluyendo, especialmente lo que tú haces referencia de las primeras canciones y eso. Eh, Yo tendría 8 o 9 y estaba en el patio de mi casa. Mi papá no quería la televisión y yo lo único que quería era ver televisión porque mis primos tenían televisión y tal. Y en mi casa no había televisión. Mi papá nos leía el poeta y nos leía cosas y en fin. Bueno, y le gustaba mucho la ciencia, mi papá. Y sin tener los conocimientos de forma formal, académica, bueno, él era un curioso por naturaleza. Entonces yo ya había aprendido a los 8 o 9 que varias o algunas de las estrellas que mirábamos en el firmamento probablemente ya ni siquiera estaban, y que era su luz la que venía después de viajar miles de años y esa estrella ya no. Entonces, era una cosa, bueno, entonces empezaba a tener eh, lo voy a decir así, a intuir que estábamos metidos en algo muy grande, muy inmenso, y empezaba a tener percepción de algo que fue un pensamiento un poco grande
y creo que pesado para un niño, tenía conciencia de la finitud, Ok. de la existencia. En algún momento comprendí de chiquillo que éramos un chispazo entre dos noches eternas. Y no sabría cómo describir esa sensación, ni si buena ni si mala. Simplemente tenía un nudo aquí y yo creo que esa fue como el nudo y la raíz de mi melancolía permanente. Yo sufro de la melancolía, y no sé si la palabra es sufrir, yo habito en la melancolía permanentemente. Mi hija Candela un día definió la melancolía y creo que es la forma más bella que... Pues la melancolía no es la tristeza. La melancolía es asociada así como al suspiro y tal, es como la tristeza feliz, dice la Candela. Tiene esa cosa, bueno, yo cuando tengo esa tristeza feliz estoy con la guitarra y ahí canalizo. Entonces, bueno, el asombro de esos días, de los 8, 9, 10 años mirando el cielo, no se fue en la vida. Y como a todos nos sucede, fui hijo, hermano, papá, tío, pareja, todas las condiciones que tenemos como seres humanos. Y esencialmente es lo que soy. O sea, cuando digo, bueno, pero una de mis partes es un músico. Y eso me permitió que las otras partes mías de esta experiencia vital, o sea, del asombro profundo de estar vivo, siento, la vida es un milagro maravilloso. Desde lo más maravilloso a lo más terrible, todo aquí. Y todo frente a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestra intuición. Y en algún momento empecé a hacer como intentos de retratar eso con pudor. ¿Ah? O sea, tiraba las 4 primeras notas y partía donde mi mamá, mi hermano, decía, ¿se parece a algo? Así como con una inseguridad total. Yo no venía de un lugar donde dicen, usted es músico. Simplemente como los músicos viejos, como yo. Veníamos de la calle, del barrio y de la escuela donde tocábamos. Y aún la mayor parte de los acordes que toco no sé sus nombres. Me encantó escuchar el otro día a Paul McCartney, creo que, dice, bueno, la música no está en los papeles, está acá. Bueno, eso, toda la razón. Creo que él lo definió mejor que nadie. Entonces, finalmente el asombro que vino desde aquella, finalmente es una proyección, todo lo que hice después es una proyección de aquello. ¿Ah? Y la intuición en este caso ha sido determinante, no solamente para las decisiones que uno puede tomar en la vida, sino ha sido determinante para percibir el mundo. Cierro con esto, Nati. La ciencia finalmente, respecto de la realidad y respecto de su intento de explicarla, es nada más que una especulación. La ciencia es una especulación. Aquí está en el 1400, no sé, fíjate tú, Newton o Giordano Bruno, no importa las épocas, pero y está y dice, bueno, yo creo que esta cosa gira, que el Sol es, claro, y yo creo que la Tierra gira. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Que no? Bueno, hasta que viene otro y demuestra lo siguiente, y lo siguiente, bueno, a Giordano Bruno le costó la vida, ¿cierto? Dicen que Galileo, tampoco hay forma que lo podamos saber, dicen que Galileo se retracta, ¿no? Y a la salida del tribunal de la Inquisición le dice, bueno, y sin embargo se mueve. O sea, igual esta cosa está rodando. Entonces, finalmente, cuando yo escribo ese texto que tú acabas de citar, lo que quiero decir es lo siguiente. Mientras más viejo, mis certezas se hicieron cada vez más pequeñas. Eh, eh, Hoy lo único que sé es que uno cuando se hace más grande, me encanta decirlo así como lo dicen los argentinos, cuando se hace más grande, quizás tenga un par de obligaciones, y yo agregaría una tercera, un par de obligaciones es, uno, idealmente hacerse más sabio, necesariamente hacerse más bueno. O sea, si no te haces más bueno con los años, algo no estuvo bien. Y lo que no puedes dejar de sentir, no puedes dejar de sentir es el amor, que me parece que es la huella, la misteriosa huella de algo muy profundo e indescifrable en nosotros. Si estoy parado en el borde de un precipicio y están todos los que amos allí y alguien me dice voy a empujar a uno, yo me lancé 1000 veces y es lo que harías tú y lo que haría cualquiera de los que nos ve. O sea,
por amor, nosotros damos la vida una y mil veces y ni siquiera no hay que pensarlo. Digo, ¿qué es eso? ¿Qué es esa energía? Eso es maravilloso. Y sin embargo, digo, a todos los que estamos aquí en esta mota de polvo, como dice Carl Sagan, ¿cierto? Flotando en el espacio, a los 8.000 millones que somos nos habita esa experiencia y tal. Pero ¿por qué las cosas funcionan como funcionan? Y vivimos en un mundo tan jodido. Ahí hay una serie de cuestiones probablemente que, en fin, requieren otras reflexiones. Pero eso, todo lo que hago proviene desde la intuición, impactado por el entorno que me rodea, la vida misma. Amo vivir, adoro la vida, la experiencia en el sentido no hedonista, sino la vida, el oír, el leer, saber, respirar. Cuando te haces más viejo, como dice Serrat, de repente despiertas en la mañana, te pellizcas y dices, uy, todavía estoy aquí. Sí, eso. El sabio popular otorga a la intuición, le ha dicho de muchas maneras, o sea, con refranes, digamos, me duele la rodilla, lo siento en la guata, que también No, tendemos a decir como, eso es como, no proviene de nada, pero sigue siendo especulativo igual que la ciencia. ¿Cómo uno podría estar más atento a su intuición? ¿O cuándo aparece la intuición en el día a día, digamos? ¿Cómo una persona se percata de ella? eh, me costaría probablemente, voy a hacer un esfuerzo, pero no sé cómo ordenar esta cosa así como para decir, mira, la intuición se debe tratar de esta manera, digamos así. No sé si hay un método para eso, pero, a ver, estoy recordando para atrás y estoy recordando a mi madre, por ejemplo, cuando decía, Fernando, no, eso no. Y ahí no había explicación, pero estaba el ojo de la mamá, a todo. Alguna vez la mamá o el papá nos dijo, cuidado con esto. Entonces estaban viendo probablemente en terceras personas algunas cuestiones que no veíamos. Y eso nos sucede a todos. Lo voy a decir en términos generales. Uno puede estar con un grupo de personas. Seguramente tú que te contactas de repente, ¿cierto? En tus charlas y tal, te contactas hay 50 personas. Y no pasa un minuto y tú detectaste al 43. Sabes, no conoces su nombre, pero sentiste una energía que está allí y hay algo. No sabes lo que es. Y luego te pasas hablando a lo mejor la próxima media hora y hay otra parte de ti que está trabajando y descifrando hasta que en algún momento uno puede llegar a descifrar o no descifrar. Y la vida entera está llena de eso. Nosotros de repente nos presentan a alguien, nos saludamos, nos miramos y tal, pero hay otra partecita nuestra que no está expresándose y que no está diciéndolo, ¿Cierto? pero que nos está provocando lo que vamos a hacer. O sea, finalmente la que está diciendo, no te creo, o, eh, o, o no le creas, o, oh, increíble. Bueno, hay algo en nosotros probablemente, lógicamente, que también existe en esa hoja en blanco, existe también la garúa de la contaminación de repente del prejuicio y de mil cosas, ¿cierto? Pero la intuición en sí mismo yo creo que es una forma de aproximación a la realidad muy profunda y me atrevo a decir, a diferencia de los sentidos, la intuición no tiene tiempo. O sea, la intuición, yo puedo intuir hace 50 años, yo puedo intuir hacia el futuro, yo puedo intuir, sí. Eso es lo alucinante de la intuición, que se nos presenta en los sueños de repente como revelaciones de cosas. A todo el mundo sabe, esto yo ya lo viví, bueno, eso es la intuición. Digo, no tengo una explicación formal, tendría que ser, cuando quiero explicar estas cosas normalmente me convierto en un plato de tallarines, entonces eh, mi única forma por ordenar es escribir. Tengo eso. Buen punto. ¿Cómo escribes? ¿Cómo escribes y cómo te planteas la música, digamos, el lanzamiento de un disco? ¿Esto es previsto, es calculado, surge espontáneamente? Claro. Tenía yo 14, 15, no, como 12, mi papá me regaló una guitarra. Y lo primero que aprendí fueron tres notas, pa, 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 pam, que era una canción que se bailábamos de los Beatles. Lo primero que andaba todo el día, pa, 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 en fin. Y luego fui a un profesor de música, intentó enseñarme algunas cosas y la verdad que me dolían los dedos. No. Y después de aprender en el colegio, ahí siguió el camino.
Pero el hecho de escribir canciones yo creo que tiene que ver con varias vertientes. Uno, veía a mi padre escribir sus poemas, robándole horas al día, sus actividades eran otras, y amaba la poesía y sobre todo amé en él, no solo que amara su poesía, sino que amaba la poesía de otros. Y yo por él conocí a Lorca, a Machado, y fue muy emocionante, por ejemplo, en el caso de Machado, conocer un poema que se llama Retrato, eh, y luego ese poema lo conozco en la voz de Serrat, pero había sido musicalizado por Alberto Cortés, otro gran cantautor argentino. Esa canción yo la toco mucho ahora en una versión que no es ninguna de esas, digamos, pero Machado y Lorca, en fin, toda esta aproximación con la poesía, yo creo que fue un adiestramiento inconsciente, de modo que cuando me siento y escribo, por ejemplo, mi segunda canción, ya había una cierta habilidad para manejar esto, como dice Violeta, ¿cierto? Estos materiales, en este caso, las palabras. Es decir, tuve un amigo imaginario yo hasta los 7 años, un amigo imaginario que a los 10... Antonio, exacto. Sí, y mi amigo Antonio, porque no había hermanos en mi casa, entonces Antonio estaba ahí, y Antonio un día, bueno, simplemente se fue como vino. No tengo recuerdos de haber extrañado ni despedida, simplemente no estuvo más y ya estaba mi hermana, en fin, seguía la vida. Pero un día cerca de los 18, sentí una presencia por acá y yo estaba con la guitarra y veo y Antonio. Y esto o sea, se me salió el corazón y era Antonio. ¿A qué edad fue eso? Cerca de los 18, 19 y fue impactante. Estaba Antonio ahí. Y me doy vuelta y ya no tenía yo la fuerza de un niño para detenerlo, para sostenerlo ahí. Y se empezó a diluir. Y la canción que estaba haciendo terminó siendo una canción para él, que se llama Antonio de un mundo mejor. Ese vínculo con esta realidad, con este entorno físico y no físico, ¿cierto? Es lo que la canción me permitió, porque la canción no tiene necesariamente, es un tema no sencillo. La poesía es palabra escrita. De hecho, cuando yo escribo o intento escribir solo palabras, viendo la pregunta, a veces tengo algunas complicaciones porque me siento más cómodo a veces poniéndole, porque la música a veces explica más. ¿Ah? Le pones un silencio entre dos palabras y uno acentúa de algún modo y tal, y cobra una dimensión esa misma palabra, ¿cierto? Entonces, a Joaquín Sabina, yo esto lo he explicado muchas veces y lo comparto plenamente, pero la mejor explicación se la escuché a Joaquín cuando dijo, mira, las canciones populares básicamente están compuestas de letra, de música y de una tercera cosa que nadie sabe lo que es. Y esa tercera cosa que nadie sabe lo que es este poxipol, que yo lo estoy tratando de explicar así como bueno, es muy simple. Tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. La música se aprende si la música nos emociona y nos gusta y no necesitamos haber ido a un instituto para estudiar los sonidos. Simplemente escuchamos los tambores y nos emocionamos. No necesitamos saber nada. Con las palabras es distinto. Yo tengo que haber aprendido un lenguaje, un idioma y tal. Hubo una canción que se llamaba Sukiyaki, cuando yo era un chico de 6 años, que fue la primera canción japonesa que fue número 1 en Occidente. ¿Ya? Pa, 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 pararara. Una bella. Bueno, estaba cantando en inglés y la cantaba en japonés. Entonces yo no entendía nada, pero la cantaba todo el día y en el piano, pa, 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 pa. De hecho, a mis hijos, lo primero que aprendieron todos en el piano era esa canción. Bueno, entonces, luego pensé, muchos años después, alguien me preguntó, ¿y cómo se...? Bueno, es la misma pregunta, ¿qué se hace primero? Bueno, yo dije, a ver, ¿cómo es esta cuestión? ¿Qué es primero y tal? Y entendí, o empecé a entender o a imaginar, pero no estoy tan perdido en esto, que las palabras sí son un código aprendido, por tanto, si yo escucho a alguien hablándome en otro idioma y no lo entiendo, no hay comunicación. Pero la música no necesita. Y aprendí que las palabras vienen de una región del cerebro y la música está como en otra. Entonces, cuando Sabina habla de los elementos que forman que la constituyen, lo mismo que hace Violeta, cuando dice los materiales que forman mi canto, ¿cierto? Las palabras y las melodías, está este tercer elemento que es
esa cosa que en algún momento permite juntar ambas cuestiones y que hacen que 2 más 2 no necesariamente sea 4, 2 más 2 puede ser 1000. Pienso en Gracias a la Vida, que es una melodía eh, con un motivo que lo repite, pa, 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 tirarararara, tirarararara, tirararara, preciosa, pero no es Yesterday. Sin embargo, tuvo una letra al lado que hace la misma Violeta, que precisaba de esa melodía y no de Yesterday, no de otra melodía, necesitaba de esa. Y lo que hizo fue una obra universal. Entonces hay algo misterioso y mágico en la composición de juntar estos dos elementos que son la palabra escrita en canción. No, yo digo, tiene elementos de la poesía, pero no es la poesía. La poesía es la palabra leída, es el poeta hablando con el lector directamente. Ahí es un diálogo de uno a uno, no hay nada más. En la música se conjugan estos otros elementos. En mi caso, yo normalmente escribo ambas cosas. Cuando tengo una idea de texto, escribo, y a veces tengo una idea de melodía, y he pasado muchas veces que tengo una melodía y digo, ¿qué es esto? ¿Qué melodía es esta? Me pasó con con una canción que se llama Los ojos de Rodrigo, que tenía un no te vayas. No, y lo tuve como 6 meses. No te vayas. ¿Qué es no te vayas? Entonces, lo primero que uno puede pensar es aunque yo no soy un especialista en canciones de amor, tengo, por cierto, canciones de amor de pareja, digo, la gran parte son canciones de amor, pero no soy un baladista de clásico, como hay tantos tan grandes, ¿no? Y no te vayas, no, tú decías, pero esto es como no te vayas, una canción de amor, así, ¿no? Bueno, y en algún momento, una mañana, en la parcela donde vivíamos al fondo en la cabaña, era un día del invierno, y yo, como todas las mañanas, a las 8 de la mañana, tomé desayuno, me fui, estaba con mi guitarra, y escribo algo, lo dejo ahí, y vuelvo, creo que después del almuerzo, y lo encuentro. Y era, cerraron las cortinas, juntaron esa puerta, trataron de encontrar una salida, pero la madrugada traía entre sus alas al indeseable sol de la partida. No te vayas. Era de ahí. Y ahí entendí la canción, me estaba buscando ella, no fui yo a componerla, ella andaba buscando un compositor. Y cuando Antonio, este Antonio que se vino y se fumó, escribo, y digo, ahí estaba mi padre con todo lo que había aprendido los años anteriores. En un hilo de corcheas, Antonio se bajó del tintero, caminó por la aventura de esta historia sin razón, tropezó con la metáfora de mi locura y descubrió que su mundo ya no soy yo. Ah. Entonces, había una cierta, ya estaba como aprendiz que fui de mi padre, poco a poco estaba ya como moldeando las palabras y tal. Y es un ejercicio hermoso, eh, que me ha hecho profundamente feliz en la vida, en el sentido de poder retratar momentos y vincularme con las personas. Lo que tú me contaste al principio de conocer esas canciones ha sido una bendición para mí, en el sentido más profundo de la palabra. Y cuando digo para mí, no estoy hablando del yo, así de hecho, yo nunca en mi vida he hablado de mi público. Yo creo que esa cosa no existe. Esa cosa no existe. No existe. O sea, yo aprecio profundamente a las personas que oyen mis canciones. El, el tema del lenguaje a mí me apasiona mucho porque yo escribo, me gusta muchísimo Yo sé. escribir. Ya te lo había compartido y sobre todo la poesía. Y hay una frase de Ernesto Sábato que, a propósito de lo que tú decías, a mí me gusta mucho, que dice, la metáfora no es una mera hinchazón del lenguaje, sino la única forma que tenemos los humanos de explicar nuestro mundo subjetivo. Qué Y bien. ahora que dijiste el tema de... por eso yo te preguntaba por las letras de las canciones, porque hoy estamos acostumbrados a letras que van más bien acorde a la melodía, que la siguen a la melodía, pero no necesariamente traen un mensaje dentro de ellas. No quiero generalizar porque por supuesto hay música para todo, pero en ese esfuerzo que hacemos de relatar lo que traemos dentro, y que muchas veces decimos, no, es que el lenguaje no tengo palabras, sin palabras. Es una jerga decir Sí, como no, no sé, porque es imposible o el lenguaje queda corto. Cuando Ernesto Sábato dice eso, yo digo las personas que
tienen la capacidad de poetizar la realidad o lo cotidiano, están de alguna manera tratando de darle un espacio en el lenguaje a ese mundo interior que no tendría lugar si es que eso no ocurriera. Cierto. Y Qué gran definición. Yo no la conocía y me- es perfecta, es perfecta. Sí, porque exactamente, hay determinadas situaciones, sentimientos y tal, que no, las palabras no alcanzan. Y la metáfora cumple ese rol maravilloso. Sí, sí, sí. Sucedía en esa misma canción, En los ojos de Rodrigo, por ejemplo, cuando estoy entrando a la segunda parte, me di cuenta que iba a ser una letanía en la música, que no debía variar, que no podía tener un coro, sino que era todo así como todo quietito, quietito. Y cuando entro en la segunda estrofa, empiezo a ver esto. Sentado en la escala, Rodrigo en pijamas trataba de entender lo que ocurría, aunque a los 7 años la vida es un milagro que tiene el corazón de golondrina. Yo escribí eso y me lloré todo lo que podía llorar, porque en el fondo también sucede que ahí está, eh, no es solamente tu cabeza juntando nuevas conexiones, sino de repente yo creo que igual hay otros hilos. ¿Ah? por Sí, supuesto. hay otros hilos. Vámonos directo al mar. Eh, te voy a contar una infidencia. Mi marido nació frente al mar en La Serena. O sea, perdón, no nació en La Serena, pero vivió toda su infancia en La Serena. Y a él no le gusta el mar. Y por el contrario, yo nací en Santiago, pero desde muy chiquitita voy al Garrobo. Entonces, y tengo vista directa al mar. Y yo tengo una conexión muy, muy fuerte con el mar. Tú naciste frente al mar y luego lo has buscado. O sea, siempre. ¿Qué relación tienes con el mar? Eh, Necesito una metáfora para explicar eso. Tráiganme metáforas. Sí, traigan una metáfora. Yo nací en Valparaíso, en el antiguo hospital Doctor Deformes. Esto es en la Avenida Argentina con Pedro Mon, para que se ubiquen todas las personas donde hoy día está el Congreso Nacional. ¿Ah? Y eso será unos 500 metros de lo que era la antigua orilla ahí. Eh, Y viví esos primeros meses en Valparaíso, luego mis padres vinieron a Santiago y siempre íbamos, volvíamos. Y yo cada vez que llegaba a Valparaíso, no puedo explicar la sensación que tenía, había algo ya físico que resonaba en mí cada vez que estaba allí. Entonces luego vino la adolescencia también y hubo esa relación típica del mar cuando uno eh, a los 16, 17 empieza a mirar a las chiquillas y no sé qué, y la playa, y bueno, y el romanticismo y el sol, y bueno. Pero el mar se quedó como una constante, como una permanente. De hecho, hay una canción que amo profundamente que la recomiendo en una versión de Charles Trenet, un inmenso artista, compositor, intérprete francés bueno, de la primera parte del siglo pasado. La mar, pa, 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 re, ra, ra, ri, tarara. Bueno, hay miles de versiones de esa canción. Yo la tengo, mis hijos me la han regalado. La tengo en esta cajita. Sí. Entonces, la relación con el mar es misteriosa en el sentido de que muchas veces, y esto resulta más fácil de entender no para todo, dice, mira, yo quedo mirando el fuego, dicen las personas muchas veces, y no sé qué me pasa. Estoy ahí, puedo estar horas y tal. Y eso es muy común, yo lo he escuchado muchas veces. Y es verdad. Bueno, a mí me sucede, y creo que a muchos nos sucede con el mar. Tal vez hay algo en nosotros que recuerda que de allí vinimos. Eh, Hablo, cierto, de nuestra evolución como especies vivas que empiezan a salir del mar, reptar, y en fin, hay algo profundamente hermoso en el mar. A ratos pienso que fui pescador una época y ya no lo soy hace muchos, muchos años porque empecé a tener dificultad con los pescados que sacaba. No tenía conflicto. Y bueno, finalmente no. Pero eh, yo decía, si los peces nos están viendo a nosotros, supongamos que nos pueden mirar y tal vez para ellos nosotros estamos en otro mar que nosotros no vemos. Nosotros nos vemos separados todos.
ellos se ven separados y nosotros los vemos que están todos en el agua, todos unidos, todos nadando en una misma densidad. Nosotros estamos en otra densidad y como nuestros sentidos tienen sus limitaciones, nosotros no estamos percibiendo las miles de ondas en las que estamos inmersos. Y ya no estoy hablando ni siquiera de las ondas que hoy día nos superpoblaron, Sí. sino simplemente de las energías nuestras, que ya están físicamente más que probadas. El matrimonio Kirlian, hace, no sé, unos cuantos años, unos psiquiatras, radiólogos, perdón, yo estaba haciendo un curso de parapsicología con un psiquiatra que se llamaba Brenio Neto en tiempos de la universidad, y él nos cuenta esta experiencia de estos radiólogos que de repente descubren que detrás de sale la persona y se retiraba la persona y quedaba como la persona, como una energía. Pues bien, perfeccionaron esta máquina, qué sé yo, movieron perillitas por acá y por allá, y finalmente la ajustaron al punto que está, digamos, demostrado y tal, hoy día, como son las cosas, ¿no? En Miami o en estas plataformas donde se compran cosas, uno puede comprar un aparato donde mete la mano y uno ve todos los rayos que le salen de la mano, etcétera, etcétera. Pues bien, hay un montón de experimentos que han demostrado, ¿cierto? Cuando le ponen estos electrodos a las plantas, en fin. O sea, nosotros sabemos que hay un montón de energías que no vemos, como los árboles, los bosques se conectan y se ayudan. Cuando hay un árbol que está en problemas, etcétera, el otro lo está ayudando por abajo, los otros, tal. El mundo entero está conectado. Por eso que cuando digo que si los peces nos vieran, nosotros nos sentimos separados y lo que no entendemos, esta es una idea media, no sé cómo explicarlo, pero lo que no entendemos es que somos parte de un todo y se nos enseñó, digo, no sé, será la cultura judeocristiana, no sé, pero de algún momento alguien dijo, mira, ahí está la naturaleza para todos ustedes, cómanse todo. O sea, este jardín es para ustedes, hagan lo que quieran. Probablemente alguien debió decirnos también, no, ya es tiempo que lo pensemos, que lo sintamos, que no somos algo aparte, somos de la tierra y volvemos a la tierra y no tenemos ni una diferencia respecto de la chinita que trepa por nuestro brazo en algún momento, ni de la secuoya. O sea, somos la materia organizada de distinta forma y el milagro está en la conciencia de percibirlo, de poder preguntarse, en fin, ese texto que comentabas ahí hacia el final insinúa, por cierto, sin una cierta, insinúa que a lo mejor este universo fue creado, tenía la duda yo, si era un niñito que sentía una estrellita de Navidad o era en algún tiempo-espacio algún hombre primitivo intentando hacer fuego con dos piedras y rompió una partícula de estas atómicas y se generó un universo. Claro, esta imagen viene de dónde, no, tampoco es que se me haya ocurrido, la vi. Y a propósito de, ¿cómo se llama tu marido? Se llama Nicolás. A Nicolás, por favor, le vamos a contar esto. Mira, Nicolás, yo estaba a los 4 años, y sé que eran mis 4 años porque recuerdo la casa donde estábamos, y mis papás vivieron cuando yo tenía 4 años, Valparaíso, un ventanal enorme y el mar. Y estaba mi madre, esto debe ser cerca del mediodía, estaba el mar allí, y estaba mi madre y sacude algo, mi mamá. Y quedan flotando en el espacio, ya no estaba mi mamá, quedan flotando en el espacio miles de partículas brillando, se armaban remolinos, turbulencias, en fin, un Big Bang completo. Mi mamá creó un universo para mí esa mañana y tardó probablemente minutos hasta depositarse ese polvito en el suelo. Y probablemente a todos los habitantes mínimos que estaban en esas pequeñas partículas, ese tiempo de 1 minuto que tardó en caer, fueron los 3.800 millones de años que nosotros contamos según la ciencia hasta el Big Bang nuestro. Por eso que la verdad es que a esta altura de la vida ya no creo que sea... O sea, ¿cómo voy a creer que no había nada y que de ahí partió todo? ¿Me entiendes? No sé.
No tengo idea, pero tampoco tengo deseo es decir, tampoco tengo urgencia por saberlo, simplemente vivir eso. Me parece que eso es lo que la intuición nos regala, o sea, me hace, eso no, esto que estoy diciendo no lo, o sea, lo siento en una parte mía que no está ni aquí, ni acá, ni acá, es eso. Voy a hacerte una pregunta poética. ¿Un velero en una botella siempre está enjaulado? Lo digo, voy a explicarme, porque no hay forma más romántica, a mi parecer, de enviar mensajes que mensajes en una botella que arrojamos al mar. Todo esto está súper conectado con el mar, por eso, por eso. Sí, Y eh, mi mamá me cantaba, o sea, mi mamá le encanta esa canción. Y ella veía a ese velero que necesita salir para soñar. Y yo le decía de otro lugar, digamos, desde el lugar del mensaje en la botella, es como, pero la botella es lo que sostiene al mensaje, digamos, es lo que lo protege, es lo que lo hace vivir, digamos. Aún así en el medio del mar, y la botella podría, claro, la vela es, pero podría protegerlo, digamos, podría ser el lugar en donde él encuentre cobijo, pero tú lo presentas como una jaula de cristal. eh, he aprendido varias cosas de lo que dijiste, varias cosas de la misma canción, varias otras miradas, me encanta. La, cómo cómo la rodeaste, me diste vuelta la canción de alguna forma. Me gusta mucho. Permíteme solamente, voy directo al velero, pero permíteme una cosa. Eso me hace pensar tanto en una cuestión que es lo que observo hoy día. En este mundo donde todos, especialmente la gente que tiene poder, autoridad, las cosas son así y no pueden así. Yo doy mi vida por estas ideas. Ya estas ideas muchas veces no son ni siquiera ideas, son como religiones, así como... Sí. Entonces vemos que hay poca tolerancia porque cada uno tiene la verdad. Entonces todos tenemos la verdad y todos somos yo y no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces cada uno fue como recibió las tablas de la ley. Entonces la vida es muy jodida para los pueblos que son gobernados por líderes que saben todo. Mm. Y se pelean a muerte con el otro porque el otro no sabe nada y yo sé todo. Entonces, quizá debíamos pensando en una sociedad nueva. No, se me olvidó el velero, lo tengo aquí. No, ¿Ah? tranquilo. Estoy madurando la respuesta. Estoy haciendo tiempo. Estoy ganando tiempo. Estoy ganando tiempo. Quizás lo que deberíamos, de verdad, en un tiempo de tanta desesperanza colectiva, o sea, en un tiempo de desesperanza donde es difícil tener sueños colectivos, eh, quizás deberíamos proponer una cuestión tan simple. Es tan simple. Yo se lo escuché decir a Maturana, yo agrego otra. Él hablaba de la colaboración en vez de la oposición. Cuando decía, está el gobierno, está la oposición. Entonces, la oposición se pone chaqueta de oposición y no. Entonces, cuando estos otros vuelven para acá y son oposición y estos otros están entonces ahora son los otros, no, porque tú me dijiste que no. Entonces, y es un juego, es un loop, donde al final lo pagan millones de personas aquí y en muchas partes, desafortunadamente. No obstante eso, creo que hay una cuestión que es necesario decir y que es urgente, a falta de tanto liderazgo, a falta de liderazgo, verdaderos liderazgos, eh, y en la abundancia de tantos triunfadores vulgares, especialmente en los medios masivos, donde se premia no necesariamente el mérito, etcétera. Entonces, como ejemplo para los chicos, a mí en lo personal me asusta y me preocupa. Entonces digo, ¿qué tal si nosotros eh, desde la educación a los niños les enseñáramos, por ejemplo, aquí tengo este objeto y este objeto yo lo veo de una forma y tú que estás del otro lado lo ves de otra forma bueno, en fin, 360 formas de verlo distintas, ¿no? Pero si me enseñaran que para que yo pueda entender la realidad, o sea, me dijeran, lo que estás viendo es esta realidad y no estás viendo eso. Por tanto, la única forma, si quieres acercarte un poquito a la realidad, necesitas de todos los que están aquí y especialmente de los que están en las antípodas, de los que están del otro lado, a esos que tú les dices, no, bueno, los necesitas porque tienes la otra mirada. Entonces, si nos enseñaran y si participáramos todos de una educación colaborativa, probablemente cuando estas personas sean gobiernos o
partidos o directores en las universidades y tal, entenderíamos todos que nos necesitamos. O sea, que es la única forma, y eso es quizá el mecanismo y la tecla para que empiece a resonar y armónicamente empecemos en la vida entera a tener más, bueno, no sé, esto es un pensamiento aparte. Vuelvo al velero. El velero en la botella tiene que ver con un momento humano, mío, personal. Tenía una profunda tristeza en algún momento. Estudiaba una carrera y en un tiempo que fue complejo para nuestra familia, por distintas razones, en los años previos mis viejos ya no estaban juntos y eso generó muchos cambios que fueron no sencillos. Y precisamente en esos días a mí me cierran la escuela donde estudiaba una carrera y yo ya no quería seguir estudiando, tenía una frustración enorme y mi madre, no, tú tienes que seguir estudiando, bueno, no, mamá, como muy bien. Y no, mamá, que no sé qué, etcétera, etcétera. Porque en el fondo sentía también la responsabilidad de, o sea, mi mamá se estaba rompiendo y dice, no, yo tengo que ayudar y no sé, no puedo. De hecho, cuando gano yo el Festival de Viña por esos días, el objeto de mayor valor físico que yo tenía era la guitarra que tenía en mis manos. Nunca hablé de eso ni nada. Pero era un tiempo difícil, un tiempo muy complejo y bueno, y siento una infinita gratitud por todo lo que vino después. Yo siempre sentí que ahí hubo como el fuego sagrado ese que vino, no solo de la estrella, bajó hasta las antorchas y vino y dijo, ya, hazlo. Así como que hubo algo de eso. Y el velero representa, el velero lo escribo a fines del 75, o sea, cumple 50 años. Mira, no puedo creer los 50 años. Y amé esa canción desde que la hice. Y hay una referencia un poco autobiográfica en el sentido de que sentía que quería hacer 1000 cosas y no podía hacerlas, que estaba, y había limitaciones prácticas, concretas, en fin, eso. No es una canción que la haya pensado mucho, es una canción que la hice yo creo que, no exagero, en 20 minutos, y así fue. O sea, al día de hoy, acabamos de estrenar un nuevo álbum y abrimos el concierto con esa canción y sigue con los mismos acordes que la compuse y tal, o sea, no se ha rearmonizado ni nada. La amo precisamente por eso. Y el mar, y la metáfora que me hiciste de la botella, por eso que dije, me diste vuelta porque en algún momento pensé eso, ya no del velero, sino yo decía, en realidad escribir canciones es como lanzar botellas con mensajes al interior y enviarlos al mar. Por si alguien en alguna orilla, por ahí, se toca y dice, oh, mira lo que encontré. Bueno, en el fondo, eso, de hecho, lo tengo escrito en otra parte, entonces me ha hecho ha resonado mucho. Pienso que las canciones precisamente son, particularmente algunas canciones, que son, porque existen también las canciones que buscan la respuesta inmediata. Y eso que tú acabas de decir me hace todo el sentido del mundo, Nati, especialmente para este último disco que he escrito. Inicia el disco con una canción que dura casi 6 minutos. 6 minutos, sí. Entonces, o sea, nadie hace una canción de 6 minutos si quiere que lo toquen por ahí. Bueno, en fin, no está hecha para Y eso. tienen otra de 59 segundos, una cosa así. Claro, está hecha, como tú bien dijiste, está dentro de una botellita para que llegue a la orilla que deba llegar. Es eso. A estas alturas de la vida, el tiempo mío, digo ya hace mucho rato, no tiene que ver, el tiempo mío artístico, digo musical, no tiene nada que ver con los calendarios ni esas cosas. Simplemente hago lo que hago cuando tengo que hacerlo y cuando lo siento y aprecio y agradezco infinitamente, digamos, que la vida me haya dado esta oportunidad de tanto tiempo haciéndolo. Es cómico porque yo escribí, no he leído nada, nos lanzamos a conversar y no he puesto Sí, pues. ni vista, pero todo lo que me has dicho me hace sentido con algunas de las frases que rescaté de las canciones que tiene tu nuevo disco, que dice, ¿Estuviste oyendo eso? maravilloso mundo terrible, del que hablas ahora, Sí, digamos. En la primera parte le dedicaste sí, a lo que ocurre como al milagro, digamos, sí. amo la vida.
y terrible por lo que ocurre entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos. Y luego dice, hay otra que me gusta mucho, em, que tiene que ver con el amor. Lo del mientras. ¿Dónde crees que va todo el amor? Bueno, claro. Claro, no. De las dos cosas, un pequeño comentario. Del amor, es que la última canción, Todo el amor, que la grabo solo con un ukelele y muy desprovista de elementos. Y es la pregunta, es una derivada de una vieja canción que yo compuse hace muchos años que se llama DFL Dios. DFL era lo que se llamó siempre, le llaman los abogados, en fin, la gente entendía en estas cosas, decreto con fuerza de ley, DFL. Y para la vivienda había una que se llamaba DFL2, que eran ciertas viviendas que tenían un tamaño determinado. 140 metros. Claro, y eso permitía que tuvieran una cierta exención en los impuestos, las contribuciones, en fin. Ya. Entonces yo escribí una canción hace muchos años que se llama DFL Dios, donde yo le preguntaba a Dios, le decía, a ver, dime, ¿de qué tamaño es tu casa? Porque tú eres Dios, ya tiene que tener una casa importante, ¿cómo será esto? En fin. Y finalmente esa canción terminaba de decir, bueno, yo busqué a Dios en todo esto y la verdad que a Dios lo encontré finalmente durmiendo bajo un puente tapado con cartones y tal, y una imagen, esa imagen clásica del río. Bueno, pero siempre sentí que esa canción algo me faltó. Y pasaron no sé cuántos años y la retomé y le hice unas variaciones pequeñas y la hice en 1 minuto, que es lo que dura, 1 minuto y fracción, y con un ukelele le dije ahora, bueno, ¿a dónde va el amor? O sea, ¿por qué siento toda esta energía? ¿Por qué siento todo esto? O sea, lo que más me puede apenar, no al morirme, no de morirme, no, lo que más me puede apenar al morirme, no es morirme, es como trabalengua eso, pero bueno, sino ¿qué pasa con el amor? O sea, ¿ya no te puedo seguir amando? ¿Cómo es eso? O sea, eso sí que sería muy doloroso, aunque ya ni siquiera dolor sentirías. Pero esa idea es bueno, ahí está, el amor. Más bien, y no intento decir a las personas lo que deban querer ni pensar y tal, como, no sé si era Mago, el que decía, yo no voy colonizando la cabeza de las personas ni lo intento. Bueno, pues bien, yo intuyo que el amor, ¿cierto?, es algo profundamente misterioso y es la huella de algo inmenso, inmenso y más grande que no alcanzamos a percibir. Y por ahí está, digamos, el tema de la pregunta. Respecto de la otra, de Maravilloso Mundo Terrible, eso tiene que ver, y probablemente está expresado en varios momentos, pero en la canción La Vida Es, que es la que abre el álbum, la de los 5 minutos 40, eso. Y además me quedé en la misma secuencia de acordes sin modular. Los músicos le llamamos modular a cuando uno va subiendo la de tono, que sea, en fin. Y sin un estribillo, sin coro, sin nada. Ahí mismo, todo el rato, como un mantra. ¿Por qué? Porque cada elemento debía tener el mismo tratamiento. O sea, el agua, el fuego, la tierra, el aire. Y yo incorporo un quinto elemento, sin el cual los 4 primeros no tendrían sentido para la vida. Y la canción se llama La Vida Es. La vida es no planteada como una afirmación, como una determinación. La vida es. No es que es así. No, la vida es. Simplemente sucede. No obstante todo lo que podamos hacer, la vida sucede. Bueno, en la última estrofa de esa canción, que es el elemento sangre, que yo lo incorporo allí, perdón, incorporo sangre, pero me voy a referir al elemento fuego, por el Maravilloso Mundo Terrible. El fuego, de una u otra forma, es el principio, como lo entiendo, es el origen y el fin del tiempo. Si le creemos a los científicos, esto partió con un chispazo, ¿cierto? Big Bang. Y después, según dicen, va a ser el Big Crunch, que es cuando todo, y el sol se infla, se convierte en una enana y nos absorbe y todo, o sea, todo fuego. Todos los imperios de la historia de la humanidad controlaron a los otros pueblos a través del fuego. El que tenía el fuego, o sea, el fuego se inicia cuando, no sé, 130, 140 mil años atrás, algunos hombres, mujeres,
descubren el fuego y fue un avance Mm. enorme, ¿cierto? Etcétera. Pero luego ese fuego se convierte en el hombre contra el hombre. Entonces, al final de esa estrofa dice, el fuego consagrado en nuestras manos degradándose. Basta que encendamos la televisión, no puedo creer. El presidente de la gran potencia occidental, Biden, hace poco autorizando a otro país para que envíe no sé qué, y el otro de allí diciendo, mira que yo tengo, en el fondo, cohete, no sé qué, pero es fuego, es fuego. Entonces, los elementos en sí no son buenos, no son malos. Somos nosotros los que usamos, bien o mal, esos elementos. ¿Cómo, esta es una pregunta que hago ¿cómo crees tú que una persona en su día a día, que en general tienen como rutinas muy mecánicas y se preocupa un poco de estas cosas que estamos conversando, sino más bien de cumplir con lo inmediato, puede percibir las artes y cómo les puede influir en mejorar la calidad de su día? Eh, yo creo que las artes en general, ¿cierto? El intento de cualquier artista por transformar la realidad, la tomo y la doy vuelta. Miro el cohete, Poeta. tiburón, submarino, todo, es todo. Exactamente. Es todo me encanta. Colgador y me encanta, me encanta, me encanta. Eh, en el caso de la música popular, para tratar de acotarlo, porque igual es bien amplio, pero en el caso de la música popular, que definitivamente yo creo que en las últimas décadas, lejos o por lejos, la más influyente, tal vez el cine, pero la más, junto al cine, de las más influyentes artes en la vida cotidiana de las personas. Nosotros nos desplazamos por cualquier ciudad de Occidente o de Oriente y nos metemos en una línea de metro, o sea, y encontraremos a millones de personas con sus fonos, en un 90% oyendo música, la que sea. Por tanto, influye naturalmente en los estados de ánimo, en una cosa que no me gusta sentirlo así, pero también en que las personas no quieren estar ahí, O es cierto, en sí. un O mundo... quieren estar en el mundo que quieren estar. Exactamente. Sí. Entonces, a mí me pasa, vengo a Santiago, no tengo ya las habilidades de los tacos y tal, entonces me asusto con todo eso y lo que hago, trato de no manejar en Santiago, pero cuando vengo y tal, luego pongo, últimamente escucho un disco del maestro Roberto Bravo, con quien soy muy amigo, y que él musicaliza a Morricone y las melodías preciosas de algunas películas, no sé, de La vida es bella, qué sé yo. Entonces pongo mucho piano, en fin, y música instrumental, ojalá sin palabras, en esos momentos. Entonces digo, la música también tiene esa cosa un poco, o puede tener esta cosa terapéutica, cumple esa misión. Yo creo que modifica de una u otra forma el comportamiento de las personas. La música a mí me parece definitivamente que es confort en la vida de las personas. Es, eh, mm, y probablemente permita también para las personas que buscan niveles de Espiritualidad. espiritualidad, meditación, en fin. Creo que la música finalmente son los sonidos organizados de distinta forma. Entonces, eh, a mí me parece que en general la música popular yo creo que está ahí como una especie de bendición permanente para quien desee usarla. Lo que pasa es que además, igual que en el mar, o sea, el mar está para el pescador que sale a las 4 de la mañana y mirando si el tiempo no va a cambiar para ir a buscar sustento, y el mar está para el que llegó a la playa con su mejor bronceador. Y no sé, entonces, en la música también está la música, en fin, esa música maravillosa que pueden haber escrito hombres hace infinidad de años, en fin. Y, y está también el uso eh, a veces poco decoroso, simplemente con un propósito Sí, más inmediato. cierto. Así que, en fin, yo amo profundamente el vincularme en la música hay una cierta materialidad, porque uno trata de buscar, pero la música está en nosotros. Es increíble.
un niño de cualquier raza, de cualquier continente, uno pone a un niño, le pone uno, tun, 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 lo que sea, y el niño, bueno, hay algo que viene con nosotros, los latidos del corazón, de la mamá, no, lo desconozco, pero es hermoso. Amo profundamente sentir la música. Última pregunta. Esta la hago siempre a todos por igual porque tengo una hija de 4 años y medio que entra el próximo año al colegio y si hay algo que quisiera yo inculcarle es que crezca vinculadas con las artes o al menos que encuentren ellas un lugar en donde expresarse sensiblemente. Entonces, ¿qué crees tú que nosotros podríamos hacer como sociedad o como padres para inculcar que nuestros niños crezcan más vinculados con su sensibilidad y que vean en las artes una oportunidad de vida? Qué lindo, porque no ha sido precisamente así por muchos años. Mm. No pocos conocidos en algún momento dijeron, hoy tu hijo va a ser músico. Eh, la verdad es que tengo profundo orgullo de decir sí, músico. La verdad es que los que preguntan eso deberían preguntar, ¿tu hijo va a ser feliz? Mm. Eso es lo que deberíamos preguntarnos los papás. Y yo creo que hay una oportunidad inmensa de plenitud a través de las artes. Enorme, porque definitivamente es una enorme pantalla en blanco y es un desafío a nuestra creatividad, a nuestro deseo de innovación. En fin, son ellos, esta chiquita de 4 y medio años, son ellos los que tienen que salvar a esta humanidad. Son ellos. Por lo tanto, ojalá al ambiente que vaya, escolar, que vaya, esos profesores los traten a cada uno como individuos, que cada uno tiene sus propios colores, sus propios aromas, sus propias formas, eh, y no estandarizar, digamos, no tenerle miedo a esa diversidad. En fin, todo lo que pueda hacer uno como papá siempre, bueno, es ponerle música, colores y esas cosas, en fin. Me parece que todos los chicos, yo lo veo, mira, lo voy a decir un dato final, yo lo veo en los músicos en general, con todas las dificultades que tienen los músicos para poder sostener a su familia y tal. ¿Sabes qué? Veo la gente más noble, de todos los oficios, la gente más noble, más entretenida y con un sentido del humor que no siempre se expresa hacia otras personas, con una creatividad, un ingenio, en fin. Amo profundamente no solamente a la música, sino también a los músicos y a los artistas en general, a las personas que tienen sensibilidad en una sociedad que no premia, más bien, eh, por eso los papás se asustan. Dijiste algo muy lindo que es, no debieses preguntarte debieses preguntarte si es feliz. ¿Cómo como papás podemos detectar eso? Si es feliz o si me estoy equivocando y no es feliz y estoy imponiendo. Bueno, de partida, yo solo, o sea, digo, ahora sé bastante más de que cuando tenía tu edad y el papá, porque uno, esta cuestión la aprende en el camino. Entonces, uno comete tantos errores como papá y tal. Yo, de verdad, Nati, aprendí, que es algo súper lindo, aprendí de Ollán, mi hijo mayor, de la Candela y de Pablo, he aprendido, y hasta el día de hoy, amo profundamente su lucidez, eh, su nobleza. Amo que me hayan enseñado que estuve equivocado en tantas cosas. Eh, eh, no tengo ni una certeza como para decir, no, el tiempo de antes era mejor, no, para nada. O sea, yo creo profundamente en los jóvenes de hoy, no obstante todo lo que sabemos que están bombardeados y sobreestimulados por cosas, etc. Bueno, en fin, la tarea es nuestra, en el fondo, de redirigir todas esas energías. Yo tengo una esperanza enorme en los más chicos, más chiquititos, así tengo una esperanza gigante que van a ser capaces. Yo creo que este susto, tú no, porque tú eres muy joven, pero este susto que tenemos los más viejos es el susto que tuvieron miles de generaciones para atrás cada vez que las cosas se pusieron turbulentas. El hombre, digo, el ser humano, la mujer,
siempre van a encontrar la forma de que podamos, mira, salimos de ahí de nada, de la nada y estamos acá. Lo único que necesitamos que empiecen los que no están tan locos, digamos, nos estén gobernando, porque eso podría hacer que la historia termine antes de lo previsto. Eso. Puedo hacer, es solo una petición, si no se puede, no Lo que importa, pero quieras. ¿podrías cantarme un pedacito de la canción del velero en la botella? Claro, claro. Un velero blanco en una botella, un velero preso en una cárcel de cristal, una nave quieta está prisionera, un velero que quiere llegar al mar. Un día quiso navegar y navegar y en un sueño irse al mar. Aprendí a soñar. Fernando, muchísimas gracias por estar acá. Me honra, me voy con mi corazoncito hinchado, inflado, no sé qué más decir. Verdaderamente lo disfruté muchísimo. Gracias por tu sabiduría. No, yo, nada, Nati, yo infinitamente agradecido de verdad por todo. Me sentí tan en confianza, había visto unos capítulos yo sabía que me iba a sentir bien, me sentí tan en confianza, tu energía, todo. Así que nada, a través tuyo también a todas las personas que te siguen, a sus familias, que tengan todos un buen final de año, que la vida sea buena con todos, lo necesitamos. Sí que lo necesitamos. Gracias. Gracias a ti. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tantísimo como yo tenía tantas ganas de hacer esta entrevista. No te olvides de dejarme en los comentarios todos tus pensamientos. Por favor, nunca te filtres. Y de contarme a quién te gustaría que tuviese en el próximo episodio aquí. No te olvides de suscribirte a YouTube y a Spotify para estar atento a cada episodio y de seguirme en redes sociales, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!